Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Duarte. Participé en el entrenamiento básico para profesores de japonés, donde aprendí muchas cosas. Y voy a hablar un poquito acerca de eh, de todo lo que aprendí en Japón en este entrenamiento. Mi nombre es José Duarte, pero en el programa, momentito, ay, me decían Daruma. Daruma desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ay, entonces, en la formación básica del idioma japonés, pude participar en muchas actividades para entender sobre la cultura japonesa. Lo hicimos respetándonos mutuamente. Aprendimos acerca de tanto la cultura japonesa como de otras culturas. Em, Tuvimos que ver cómo saludarnos, cómo poder conversar, cómo poder lidiar con esas barreras culturales que podemos tener con otras personas por religión, por otras cositas. Desde que llegamos a Japón, se empieza a ver la parte cultural, ¿ok? Al llegar, al saludar a las personas que nos ayudan a llevar las maletas hasta el centro, hablar con los profesores, presentarse, la llave de la habitación, o sea, el comedor, todo es parte de la cultura. Y bueno, desde el primer día uno empieza a ver ese aprendizaje, ese cambio de lo que uno normalmente vive en su país. Em, Dentro de las actividades culturales, he seleccionado solamente cinco. Em, Yo personalmente hice muchas cosas, muchísimas cosas, pero no puedo ponerlas todas en una presentación, ¿ok? Porque no terminaría nunca. Pero creo que estas cinco pueden ser útiles para mis estudiantes, ¿ok? En caso de que vayan para Japón o alguien opte por este tipo de beca y pueda aprovechar lo máximo posible las actividades culturales que se presentan en este programa o en Japón. Entonces, la primera va a ser Bōsai Kunden, Kotsu Anzen Koza, experiencia de simulacros, Happyokai, los Happyokai, las presentaciones, Host Family, el Host Family, la visita al hogar, Yukata to Kimono Taiken, experiencia con kimono yukata, y talleres de gestión del estrés. Estos puntos pienso que son muy importantes y que a veces mucha gente no los toma. Entonces, tomé estos que pienso que serían importantes para aquellas personas que quieran participar o conocer acerca de estos temas importantes. Por ejemplo, vamos con el primero, Bōsai Gunden, Kotsu Anzen, Koza. eh, Fue una experiencia maravillosa donde em, aprendimos muchos puntos elementales que hay que saber antes de ir a Japón. Sabemos que en la actualidad hubo un terremoto en Asia, en Myanmar, afectando a Tailandia. Y si uno viaja para Japón, uno debe conocer de estos puntos que muy poco los tocamos cuando estamos enseñando japonés. Cuando enseñamos japonés, por ejemplo, en mi academia, cuando nos toca ver la forma Tahoga, Taitarai desu ka, hay preguntas como Jishin no bai wa nani o shitarai desu ka? Entonces, los alumnos nos dan sus respuestas, ¿ok? Pero habían cosas que yo estaba enseñando anteriormente a este programa que estaban muy, muy obsoletas. Y al ver esto, me ayudó mucho a refrescar ese conocimiento, a enseñarle a los muchachos ahora qué se debería hacer en caso de terremoto, en caso de incendio, en caso de muchas cosas.
¿ok? En el cual podemos caer en pánico y en Venezuela no tenemos este tipo de información. Ahora, como Japón es un país que pasa muchas catástrofes naturales, em, hacen estos simulacros, los cuales son muy, muy, pero muy importantes. Y no solamente para la parte de enseñar el japonés, sino en qué hacer en un caso extremo que nos pase en un país extranjero, donde no dominamos el idioma al 100%, pero el saber qué hacer es fundamental. Entonces, por eso escogí esto para mostrárselo, compartirlo con ustedes, que también lo puedan hacer si tienen la oportunidad de participar en este programa o conocen a alguien quien quiera participar en ello y enseñárselo a sus estudiantes porque es fundamental. El primero fue el simulacro de terremotos, donde antes de ir al patio central, al patio de abajo del centro, recibimos instrucciones de los profesores. Nos dijeron que teníamos que escuchar el anuncio para desalojar 2 veces, ¿ok? Estábamos esperando en nuestras habitaciones, allí esperamos, luego escuchamos em, el anuncio para desalojar y teníamos que esperar la confirmación. Entonces lo volvían a decir, esperamos como unos 5 minutos, lo volvían a decir nuevamente y decía Nigete kudasai, ¿ok? Ya al escuchar Nigete kudasai, agarramos nuestros cascos y un pañito y todos ordenadamente teníamos que evacuar, ¿ok? Por las escaleras, no usar el ascensor, ¿ok? No obstaculizar el paso cuando se desaloja el lugar. Luego nos encontrábamos todos en la parte de abajo y nos agrupábamos por clase, ¿ok? Este es nuestro compañero que nos estaba indicando la clase 2, ¿ok? Aquí estamos todos después en el hall del piso 1, perdón, del piso 2, donde nos pusieron una película muy interesante, un video acerca de qué hacer en caso de terremoto. Eh, Cosas principales como protegerse la cabeza, meterse bajo alguna mesa, apagar el fuego, ¿ok? Cosas muy importantes que uno cuando entra en pánico no sabe qué hacer. El siguiente fue el Kotsu Anzen Koza. Aquí me sorprendió muchísimo cómo los japoneses siguen las reglas de tránsito al pie de la letra, ¿ok? En Venezuela, bueno, no se cumple de esa manera, por lo tanto, yo caí en pánico al momento de manejar bicicleta. Tenía mucho miedo porque hay muchas reglas las cuales hay que cumplir para ir en bicicleta, como por ejemplo las llantas, las ruedas de la bicicleta, la lucecita que se prenda, la campanita, muchas cosas que hay que prevenir que funcionen bien antes de salir en bicicleta. No es difícil, pero sí hay que tener mucho cuidado por dónde manejar, por dónde cruzar, por dónde ir, ¿ok? Entonces son cositas que son detalles muy pequeños, pero hay que conocerlos muy bien. Entonces nos hicieron una demostración junto con los muchachos de cómo estacionar la bicicleta, cómo ponerle seguro, quitarle el candado, hacer todas esas cosas. Luego, en el hall, hicimos esta prueba con unos lentes que tenían aumento, mucho, mucho aumento. Entonces teníamos que caminar hasta esta silla. Parece algo fácil, pero no. Es como si uno hubiera tomado muchísimo y uno trata de buscar la silla
la manera más recta posible, pero nos desviábamos, parecía gracioso, pero nos hacía entender que en caso de que estuviéramos bebiendo algún tipo de alcohol, preferiblemente no manejáramos nada por nuestra seguridad. Y pienso que es muy, muy importante resaltar estos puntos a aquellas personas que alquilen algún vehículo o vivan muy lejos, entonces estén disfrutando en Japón y se le olviden estas reglas, que tal vez en otros países no es algo tan estricto, pero en Japón sí lo es y es importante saberlo. El siguiente fue el simulacro de desalojo por las escaleras de emergencia que se ubican aquí en los balcones. Hay una habitación que está específicamente para poder desalojar. Y también está que es para apagar incendios. Fue una experiencia muy bonita, en la cual creo que es muy importante saber. La siguiente es el Hapiokai. En Venezuela ya yo he participado en Hapiokai 3 veces cuando estudiaba japonés. Ahora tuve esta oportunidad de poder participar en uno como Shikai, como presentador del Hapiokai, y fue una experiencia súper enriquecedora poder hacerlo, porque así me demuestra de que puedo llegar a ser un Hapiokai para mis estudiantes. En el Hapiokai se dividieron en varios grupos. Seleccionamos un tema por grupo y entonces nos pusimos de acuerdo para poder presentarlos. Nosotros, como éramos 4 latinos, escogimos un tema latino, como por ejemplo el merengue. Antes de empezar con la explicación del merengue, fuimos em, tres, fueron 3 producers encargados de toda la parte de el Hapiokai, de organizarlo completamente desde la hora de inicio hasta la hora de finalización y cómo se iban a distribuir los presentadores y 4 Shikai. Teníamos que turnarnos porque unos estaban presentando y otros estaban cubriéndonos mientras hacíamos nuestras presentaciones. Entonces aquí estábamos nosotros, nuestro grupo de latinos, presentando el merengue. Ah, escogimos este tema porque es un tema muy sencillo para bailar, o sea, para nosotros, pero para los japoneses y las personas que no tienen conocimiento de este baile, es muy sencillo para poder hacerlo. Entonces, aquí les dejo una demostración de cómo hicimos nuestro hapiokai. Ahí Tania Sensei fue nuestra profesora y de verdad que la pasamos muy, muy bien. En nuestra demostración queríamos que solamente fuera 2 personas que pasaran al escenario, pero todos se motivaron y pasaron más de 2 personas. Entonces, en el Happyokai pudimos compartir con todos sus presentaciones, la cultura de otros, pudimos ponernos todos de acuerdo de cómo presentar, cómo llevar todo el nagaré, el flujo de la presentación, y fue una de las experiencias yo creo que más bonitas de todas para mí, porque enseñar nuestra cultura latina también es parte de esto para aquellas personas que cuando les toque hacer algún hapiokai que presentar, que demostrar, creo que esto es un buen punto para poder enseñar a otras personas que no sepan de nuestros tipos de bailes.
El siguiente es el kimono taiken, em, donde primero la yukata taiken, lo hicimos en el centro. Y allí lo hicimos todo en grupo. Fue muy rapidito, pero allí pudimos compartir y ver cómo doblar el kimono, cómo ponerlo, cómo ponernos el lobby. Fue más sencillo que el kimono Taiken. Esto lo hicimos en el Hikawa Jinja, donde tuvimos la oportunidad de pagar 500 yenes por hacer esta experiencia cultural. Em, si piensan participar en este programa y tienen esta oportunidad, por favor, aprovéchenla, ya que vestir kimono es muy, muy costoso. este, la sensei fue muy, muy amable, nos dio muchas instrucciones de cómo usar el kimono, cómo doblarlo, o sea, aprendimos muchísimo de ella. Lo hicimos junto con otras personas que no eran parte del Kenshu, sino de otros programas. Y pudimos vestir esta prenda totalmente completa, kimono totalmente completo, a un precio demasiado accesible. El- la cantidad de personas son para 20. Y bueno, pudimos participar una cantidad considerable de personas del centro. Y por último, este, estuvimos en los talleres de gestión del estrés. Este es uno de los talleres más bonitos en los cuales he participado. Fueron varias sesiones. Uno estando en Japón, aunque uno no lo crea, uno acumula mucho, pero mucho estrés. Y estos talleres de verdad que nos ayudaron a desestresarnos, a aprender de cómo motivar también a los muchachos para que aprendan ya sea a jugar, a hacer otras actividades en japonés, pero que tengan relación con esa liberación del estrés, por ejemplo, como los juegos de aros. Y la otra que es el juego de pesca donde el sensei Asai recortó los pescaditos, hicimos como si estuviéramos pescando, y otras actividades más, las cuales no pude grabar ni tomar foto porque no llevaba teléfono para poder desestresarme completamente. Entonces fueron ideas muy maravillosas. Hacíamos, por ejemplo, una rueda junto con el sensei y los demás estudiantes donde cantábamos, y también bailábamos, demostrábamos un poquito de lo que nosotros quisiéramos sacar, ¿ok? Para desestresarnos y lo hacíamos todos juntos como grupo. Bueno, creo que me extendí más de lo normal, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y esto es una de las experiencias más maravillosas, nada como sentirlo de verdad, nada como aprender de verdad estando en Japón y poder transmitírselo a nuestros alumnos, desde nuestra experiencia. Entonces, muchísimas gracias, gozaicho arigatou gozaimashita.